Bueno, muchachos, estamos en la clase de auditoría de sistemas, 17 de abril. A partir de este momento comenzamos nuestra charla virtual. Bueno, muchachos, ¿ya han entrado a la plataforma? A la Moodle, pues. Sí, yo entré y miré unas cositas, pruebe, que había un material. Sí, ahí está, pues, adelantadito varias semanas. A medida que vamos trabajando, lo voy organizando, pues, porque es que no todos los grupos son iguales, entonces puede que a ustedes les rinda más porque son más poquitos. La vez pasada eran casi 20 y pico y entonces era mucho trabajo para calificar. Bueno, ahí vamos acomodando las cargas, pero los temas sí van en ese orden, pues puede que se les adelante una semana, se los mueva, por ahora está así. Sí, esta semana les había colocado el logo de construcción. Bueno, muchachos, entonces, primero que todo, alguien que se encargue de representante del grupo que quede constancia aquí. Y segundo, necesito que activen el video porque tengo que quedar acá constancia de que sí están conectados y no solamente el computador. Ah, profe, pero le digo la verdad, la cámara de mi computador está dañada. ¿Listo? No importa, lo importante es que esté pendiente entonces. Luego se manda una Listo, foto profe. y la pone de perfil ahí. Bueno, muchachos, Steven está cargando apenas. El pavón está muy tranquilo, hermano. Me mandó a poner camisa y todo. Yo, Steven, qué milagro, hermano. Varela, no lo veo. Profe, tengo ya la camarita del computador. Entonces, pendiente, pues. Mames. Sí, señor. Va con usted ahí, profe. Espera que ahí va cargando otro. Steven, ¿qué más? No le copiamos. ¿Cuál es Steven? Ya, Brian, no. yo. ¿Cuál? Steven, verifique audio que no, micrófono. Bueno, permítame yo aquí, miro el listado. Listo, son 6. El Balcero. García. Ese que falta. Pavón. Brian está. Bueno, nos falta Sí. Juan David. Bueno, muchachos, entonces vamos a hablar entonces, como siempre se hace al principio de cada tutoría, que es del acuerdo pedagógico. Por aquí llegó alguien más. Entonces, se trabaja lo mismo, tres parciales. Más que parciales bueno, el primero sí es parcial escrito, el segundo y el tercero son entregas o son prácticos, porque la auditoría se hace es práctica. Entonces la idea es que yo les voy a enseñar a ustedes unos instrumentos y usted los debe aplicar, debe buscar dónde aplicarlos, ¿sí? Porque la idea es que usted haga un simulacro de auditoría a una empresa, ¿correcto? Listo. Bien. Permítame, tico. Daniel, ¿me escucha bien? Hágame una ceñita, Daniel, si me escucha. Porque pues como tenía problemas con el micrófono. Bueno, entonces, semana 4. Ahorita me preguntaba una niña para estadísticas que ella no sabía cuál era la semana 4. Le dije, pues estamos en la semana 1, mire cuál es la semana 4. Haga y no sumar. O sea que para el 8 de mayo, el primer parcial,
El 22 de mayo, el segundo parcial, llamémoslo pues parcial porque es la figura que aparece, ya miramos pues cómo lo hacemos con entrega de instrumentos. Y el 5 de junio es el final. En la semana del 5 de junio estamos acabando entonces las tutorías. Listo. Si tienen algún problema y no pueden usar el chat, abajo está el chat. ¿Sí? Llegó Juan David. Ahí les acabé de escribir un mensaje por el chat si tienen inconvenientes. Bien. Camilo y Juan David, ¿cómo están? Muy bien, profe. ¿Tienen video para que lo activen, por favor? ¿Tienen video, muchachos? Camilo, Juan David. Bueno. Tienen que asistir a todas las tutorías. Tenemos 2 sesiones el día de hoy. La plataforma Moodle está paniqueada, está caída. No pude montarles ahí, les envié el correo de las 2 sesiones. Les envié 2 correos. Ahorita terminamos y a las 7:20 es la otra sesión. ¿Correcto? Eso pues ya depende también del desarrollo de la clase, pero igual tenemos las 2 sesiones. Hoy sí es teórico, entonces hoy sí de pronto nos vamos a llevar esa parte. Bueno, muchachos, ¿alguna inquietud? Ya saben que es lo mismo, tienen que estar en la tutoría, porque si no, con 3 fallas, pierde la materia. Lo mismo el reglamento estudiantil, lo mismo. ¿Quién va a ejercer como representante del grupo? Jabón. Hágale. ¿Están de acuerdo con los compañeros? ¿Que le envió la firma digital o qué? Luego me envía la firma digital. No, no necesitamos la firma digital, sino para que quede constancia acá. Hágale, que no hay problema, profe. Bueno. Entonces, yo tengo aquí mi equipo de apoyo a la derecha, donde voy a ver lo que ustedes están viendo. Entonces vamos a comenzar a hablar. Si yo hago un cambio acá, es que a veces no me tomo en una sola pantalla. Permítanme un momento. Profesor, Sí, se ya quedó la red, entonces está ok. algo intermitente la red por acá. Sí, señor. Sí, eso ha estado difícil. Esta hora ya se congestiona porque todo el mundo está trabajando en Y internet. aparte de la lluvia. Uy, Sí, mentálleme que es en energía. sí, Llegó apenas hoy. sí, señor. Listo, sí, trabaja. Muy bien. Entonces comenzamos con nuestra presentación. Ya me conocen, yo soy Carlos Alberto, ya todos han trabajado conmigo, sabe cómo es mi forma de trabajar, hay que rendir, yo les doy lo mejor. Y aparte que la idea es compartir conocimiento y el de todos, no solamente el mío, o sea que todos tenemos que aportar a las tutorías. Muy bien. Entonces, ¿qué es la auditoría de sistemas para ustedes? Antes de yo comenzar aquí a hablar y todo eso. ¿Qué entienden por auditoría de sistemas? Profe, Sí, sí, diga. Siga. es llegar a hacer una revisión de cómo está a nivel de software una entidad. Exacto. Muy bien, ¿le complementó algo? Bueno, ¿alguien quiere complementarle más? Sí, iba a mirar eso que también se hace pues en el sentido de que esté todo en pleno funcionamiento, ¿sí? Siguiendo también ciertos estándares y buenas prácticas. Exacto.
Entonces, cuando yo hago una auditoría, usted puede hacerla tanto al hardware como al software o direccionarla a una sola parte, ¿sí? Entonces, ahora, usted puede hacer la auditoría a toda una empresa o direccionarla solamente a una sección de la empresa. Eso ya depende de los alcances y limitaciones que tenga usted o, pues, o la parte de la auditoría que vaya a hacer usted. Entonces dice, la auditoría de sistemas se supone la revisión y evaluación de los controles y sistemas de informática, así como la actualización, eficiencia y seguridad en la empresa, la cual procesa la información. Entonces, mire, aquí hay una palabra que es informática. Entonces, mire que no solamente nos referimos a la parte de software, porque en informática, ¿qué involucra? ¿Quién me ayuda? ¿Qué comprenden ustedes por informática? Usen su Google. Bueno, entonces, cuando usted habla de informática, usted no solamente habla del software, de hardware, sino todos los componentes de la empresa. Sí, las comunicaciones, la parte de almacenamiento y todo eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la auditoría de sistemas? ¿O qué se hace con la auditoría de sistemas? Salvaguarda el activo empresarial, la información. ¿Sí? Eso es uno de los activos más importantes de la empresa, la información. Otra, dicen que los clientes, pues depende del tipo de empresa a la que usted vaya dirigido. Mantiene la integridad de los datos, ¿sí? Lleva a cabo eficazmente los fines de la organización. Mire que sí verifica que sí se cumplan los objetivos. Utiliza eficazmente los recursos, cumple las leyes y las regulaciones establecidas, ¿sí? Por ejemplo, en el momento de licenciamiento, software pirata no debe tener la empresa, que todo su equipo debe tener su hoja de vida, etcétera, etcétera. Por favor, necesito me confirmen, ¿están escuchando bien ahí? Porque estos días ha habido problemas con la conexión. Sí. Sí, está full. Bueno, ahí está como full. Está bien. ¿Cuáles son los objetivos de la auditoría informática? Entonces, el objetivo es el control de la función informática, ¿sí? Obviamente. Mirar cómo funcionan las cosas, si se están cumpliendo los manuales de funciones, los manuales de procedimientos, etcétera, etcétera. Análisis de la eficiencia de los sistemas informáticos, ¿sí? En eficiencia, ¿qué pueden mirar ustedes, muchachos? Los tiempos de respuesta podrían ser. Sí, exactamente. Los tiempos de respuesta, de que el canal o el número de licenciamiento, por ejemplo, para una base de datos tenga suficientes para poder aceptar las peticiones del público o de los clientes. Porque, ¿por qué se caen las páginas muchas veces? Y es un error que tienen las empresas porque a veces los números de licencias que tienen para base de datos no son lo suficientes para la cantidad de peticiones que le hacen los usuarios. Entonces se satura y se cae el sistema, ¿sí? Bueno, otro es la verificación del cumplimiento de la normativa en ese ámbito, es decir, todas las normas que debe cumplir usted, las normas de las leyes, como le digo, pues licenciamientos, entre otros. La revisión eficaz de la gestión de los recursos informáticos, ¿sí? En esta parte entonces viene, como se dice, usted mirarle las hojas de vida o las hojas de ruta a los computadores, ¿sí? Que haya sido o el mantenimiento haya sido preventivo, que cuando tuvo una falla quede registrada, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Nosotros nos vamos a basar en una norma ISO que está aquí abajo, ya cambió la presentación, en la ISO 19011, luego pues va a colocar a investigar sobre esa norma, entre otras normas que les vamos a colocar a leer. Son las normas ISO. Profe, una pregunta. Sí. ¿Usted envía esa diapositiva Sí, o claro. la sube? Sí, ya está en hace tiempo está en la plataforma, hermano. Ah, Desde bueno, principio de gracias. semana, sí. Bueno, entonces, esas normas ISO, luego les voy a colocar una investigación para que leamos y discutamos sobre estas aquí en la plataforma. Entonces dice, herramientas. ¿Qué son las herramientas? Es lo que usted va a usar para poder hacer su auditoría, ¿sí? Esas herramientas se podrían llamar como unos instrumentos. Es decir, no unos hardware, sino un poco de instrumentos que usted aplica para verificar
bueno, los procedimientos o que se cumplan las formas que están en los manuales de función de las empresas. Entonces dice, se define a las herramientas como un conjunto de programas y ayudas que dan asistencia a los auditores de sistemas, analistas, ingenieros de software y desarrolladores. Por otra parte, podemos decir que son elementos físicos utilizados para llevar a cabo las acciones y pasos definidos en la técnica. Entonces, aquí son instrumentos donde usted va, por ejemplo, hay uno que llama, más adelante vamos a ver ahorita, se llama checklist. Entonces, en checklist es un listado donde usted va a hacer una pregunta, por ejemplo, ¿el software está licenciado correctamente? Sí, no, o no aplica, ¿correcto? Entonces, eso es un instrumento. Eso es un instrumento que usted aplica. Pero entonces hay otros elementos físicos que es, por ejemplo, no sé, comprobar la velocidad de la red, ¿sí? La fluctuación o cosas así, mirar que un probador de cable para que mirar que los cables sí tienen continuidad, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, ahí me están supervisando. Exacto. Entonces, todo eso son los dispositivos que usted, o las herramientas que usted utiliza. Te recuerda que herramientas no solamente son hardware, sino que son también herramientas de uso o de escritura para que usted haga encuestas, etcétera, etcétera, que ahorita vamos a ver más adelante eso. Entonces, ¿para qué sirven estas herramientas? Entonces dice, se utilizan para valorar registros, planes, presupuestos, programas, controles y otros aspectos, ¿sí? Entre otras son las entrevistas, los checklists, las trazas, las huellas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces aquí hay un vínculo, se los voy a dejar, pero ustedes lo van a ver. O sea, no, yo no lo voy a montar aquí, eso es para que ustedes luego lo vean. Entonces, muchachos, primero que todo, cuando usted va a hacer una auditoría de sistemas, lo primero que usted tiene que hacer es conocer la empresa, porque no necesariamente usted hace la auditoría de sistemas a la empresa donde está trabajando, que supuestamente usted la debe conocer, ¿sí? ¿Cómo hace usted para conocer la empresa? Entonces, hay varias técnicas de recolección de información, ¿sí? La primera, una que dice acá, son las entrevistas. ¿Qué es una entrevista? Algunos muchachos ya han visto conmigo esta parte en ingeniería de software, en otras materias. ¿Cómo se realiza una entrevista? ¿Qué es una entrevista, compañeros? Pueden haber preguntas abiertas, cerradas. Exacto. Entonces, una entrevista es una charla entre dos personas, donde va a haber lo que dijo el compañero, preguntas abiertas y preguntas cerradas. Una pregunta abierta es cuando usted dice, ¿qué opina usted del sistema? Ah, es que el sistema es muy volátil, porque es que cada rato se cae, porque la infraestructura ¿correcto? Eso es una pregunta abierta, la persona se despacha. ¿Y qué es una pregunta cerrada? Es cuando usted dice, ¿el sistema se considera estable o inestable? Ahí solamente le está dando dos opciones, ¿sí? Para que la persona o el usuario responda. Otra forma de conocer la empresa, la checklist la vemos ahorita, que eso es un trabajo que vamos a hacer. Otra forma es la observación directa, donde usted va a ir a los puestos o a la empresa o a la sección, no digamos puestos, al departamento donde usted va a hacer la auditoría, ¿sí? Y ahí va usted a observar cómo funciona o cómo son los procesos de la empresa. Entonces, ahí usted está dando el conocimiento pertinente para luego ir a aplicar los instrumentos, ¿sí? Primero tiene que conocer. Otra técnica de recolección de información es la revisión de archivos. La revisión de archivos no del computador necesariamente, porque es que la empresa, toda empresa tiene archivo físico y archivo lógico, ¿cierto? El archivo lógico son aquí en los sistemas y el archivo físico entonces es a mirar qué procedimientos, o mejor, qué documentos generó por ejemplo, una venta de servicios, ¿sí? Una venta de servicios de mantenimiento de computadores. Entonces, ir a mirar qué documentos generó, ¿sí? Cómo, si están firmados, por ejemplo, por el cliente que recibió el servicio, si se sabe quién la hizo, ¿correcto? Toda esa información viene en la parte de recolección en observación de archivos. Bueno, ¿inquietudes hasta el momento? No, nada. No, señor. Bien.
Entonces, eso es lo que usted primero tiene que hacer, conocer la empresa, ¿sí? Por medio de todas esas técnicas. Permítanme, cambio aquí que se congeló. Bien, otra técnica que usted utiliza es un checklist. Entonces vamos a leer, ahorita les muestro cambio de pantalla para mostrarles a ustedes un checklist que tengo ya aquí en Excel preparado. Les dice, las listas de control o checklist o listas de chequeo u hojas de verificación, como usted quiera decirle, son formatos creados para realizar actividades respectivas, controlar el cumplimiento de una lista de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de forma sistemática. Se usan para hacer comprobaciones sistémicas de actividades o productos, asegurándose de que el trabajador o inspector no se le olvide nada importante. Permítame, salgo de PowerPoint y me cambio a Excel. Si esto se esconde. Muy bien. Entonces, ya vimos que una lista de chequeo es para usted verificar de que se esté cumpliendo con un proceso a cabalidad y que no se olvide de algo, ¿sí? Por ejemplo, esta lista de chequeo, yo les monto la plataforma, como hoy estuvo la plataforma caída, no se pudo montar ningún instrumento. Les monto pues una lista de chequeo donde hay miles de preguntas de hardware, de software. Entonces, esta la tomo de un compañero de la clase, de la tutoría pasada, el semestre pasado, Faber Soto, que la aplicó a la gobernación del Quindío. Entonces, dice, 1, sistema operativo. Entonces, la lista de chequeo siempre va en las columnas. La pregunta, el sí, el no o el no aplica, ¿sí? Entonces, esto le sirvió a usted como otra técnica de recolección de información. Entonces dice, sistema operativo, ¿se cuenta con algún sistema de Microsoft? Sí, no, no aplica, ¿sí? Las preguntas las formula usted mismo. Estas son ideas de preguntas de cómo puede formularlas. No es que sea una camisa de fuerza, ¿correcto? ¿Se tiene instalado software libre? ¿Cuenta con otros sistemas operativos? ¿El sistema operativo cuenta con clave de seguridad? ¿El sistema operativo responde en tiempo real? ¿Sí? Entonces, las listas de chequeo le sirven tanto al auditor como a cualquier persona que maneje un sistema. Por ejemplo, yo trabajé en varias ocasiones con el proceso de elecciones aquí en Colombia, de presidente, de concejales y de congreso. Entonces, yo operaba el centro alterno, era operador principal del centro alterno, y uno cuando llegaba, lo primero que tenía que hacer es sacar una lista de chequeo y empezar, prendí el equipo y mirar, bueno, prender el equipo, ¿cierto? Entonces uno chequeaba, ok, o novedad o alguna cuestión para informar a auditoría o cuando llegara a auditoría vería que todo se cumplió. Entonces, ¿el equipo encendió correctamente? Sí, no, no aplica. El software cargó, pues no puedo entrarme más allá porque eso pues, es confidencial. Entonces, usted decía, ¿el software de preconteo cargó correctamente? ¿Sí o no? O sí o no, u observaciones o no aplica, ¿correcto? Entonces, la lista de chequeo también les sirve a ustedes para no olvidar los pasos en algún momento de su proceso, ¿sí? Entonces, esa lista de chequeo va a un archivo físico y luego va a llegar el auditor a mirar esa lista de chequeo, a ver qué encontró, si hubo un problema en ese día. Entonces, lo primero que van a hacer es mirar la lista de chequeo. Entonces, cuando usted en una empresa hace una auditoría, que es que mire que es que falló este computador o se me olvidó esto o por aquí se fue un correo que no debe irse ir, ¿sí? Entonces, usted tiene que preguntar, bueno, ¿ese equipo tiene lista de chequeo o no tiene lista de chequeo? O ese proceso. Si tiene lista de chequeo, tiene que ir a verificar que lo que esté en la lista de chequeo esté confrontado con lo que diga el usuario, ¿correcto? ¿Alguna inquietud hasta ahí? No, Esa señor. lista de chequeo normalmente la llena es el auditor, ¿no? Eso, pues, por ejemplo, nunca se le pasa a las personas que uno va a revisar o lo que va a hacer, ¿cierto? Entonces, mire, El auditor es el que la llena. Depende de lo siguiente. Es que están viendo aquí, me mandaron un WhatsApp de un estudiante, de una estudianta. Entonces, mire, la lista de chequeo
pueden haber varias listas de chequeo. Una lista de chequeo para cada usuario que me haga un proceso. Como yo les decía, yo tenía o cada usuario de nosotros tenía una lista de chequeo donde diga, ¿encendió el equipo correctamente? Sí, no. ¿Sí? ¿El software preconteo cargó Sí. correctamente? Sí o no. ¿Probó comunicación? ¿Hay respuesta? Sí o no. Entonces, uno como usuario de un equipo, de un proceso, puede tener una lista de chequeo. Pero aparte de eso, el auditor va a tener otra lista de chequeo donde va a verificar eso, porque con eso él va a hacer unas evaluaciones y un análisis de riesgo, ¿correcto? Donde va a decir, bueno, Listo. encontramos estos riesgos, son vulnerables, es catastrófico, etcétera, etcétera, ¿correcto? Vale. Bien. Por ejemplo, entonces aquí licenciamiento. Es muy importante siempre que si ustedes van a hacer una auditoría de sistemas y haya software, esa parte de licenciamiento, ¿no? Es primordial para una empresa porque eso si no tienen el software licenciado, le va a generar unas multas tremendas a la empresa. La idea es que no ocurra eso. Entonces, por ejemplo, ¿el sistema operativo instalado tiene licencia? ¿Sí o no? ¿El sistema operativo tiene parches de seguridad? ¿Sí o no? Bueno. Y la parte de antivirus también, pues por cuestión de control de puertos y de todo, se cuenta con una licencia, se encuentra actualizada la última versión, etcétera, etcétera. Y es importante también copia de seguridad, software instalado, ¿sí? Soporte técnico, pero lo más importante es lo que digo, las licencias y el respaldo de los datos es importante. Y tienen que hacer ustedes mucho énfasis en la parte de copia de seguridad de respaldo, porque en cualquier momento un servidor puede fallar. Nosotros trabajando en ese proceso, nos falló el servidor principal de la sede principal. ¿Qué tocó hacer? Montar el servidor 15 minutos antes, mandarnos a plan B, que era montar el servidor alterno. En alterno el alterno y en principal el alterno, ¿cierto? Entonces siempre hay que jugar con la copia de seguridad, con los espejos, porque en cualquier momento le falla y el proceso no puede parar. Imagínense en un proceso de elecciones donde el sistema falle, ha fallado varias veces, afortunadamente no nos toca a nosotros. Muy bien, entonces esto es una lista de chequeo, luego les diré qué podemos hacer con ella o qué vamos a hacer con ella. Se está agotando el tiempo, nos quedan 10 minutos de esta sesión. Después de estos 10 minutos que ya acabemos, a las 7:20 nos volvemos a conectar, ya les envié el link. Si alguien no tiene el link, me escribe, por favor, yo se lo mando. Muy bien, cierro aquí para pasarnos a PowerPoint. Bien, está mirando aquí el chat. Hay que hidratarnos. Bueno, ya vimos que checklist. Entonces, ¿para qué sirven las listas de chequeo? Ya les di una información sobre eso, vamos a mirar. Dice, realización de actividades en las que es importante que no se olvide ningún paso, ¿sí? Realización de inspecciones donde se debe dejar constancia cuáles han sido los puntos inspeccionados. Entonces, mire que el primer punto, ¿sí? Lo hace un usuario del propio trabajo. Y el segundo punto, ¿quién lo puede hacer? ¿O quién lo debe hacer? ¿Quién hace la inspección? El auditor. El auditor. ¿Los otros muchachos están dormidos o qué? ¿O viendo la novela? No, pero acá No, estamos. nada, aquí estamos. Ah, ya. Muy bien. Entonces dice, verificar o examinar artículos, examinar o analizar localización de defectos, verificar las causas de los defectos, verificación y análisis de operaciones, recopilar los datos para un futuro análisis. Entonces, mire que, como les digo, las listas de chequeo no solamente las hace el auditor, sino que también las hace las personas que operan un sistema, ¿sí? No, permítanme aquí. Muy bien. Posibles aspectos a verificar, ¿sí? Entonces, si usted va a verificar la lista de chequeo de un usuario, entonces, ¿usted para qué le hace? Para mirar si se han seguido todos los procedimientos, ¿correcto?
Ya, es que me apareció aquí cuánto me quedaba. Mirar si los productos cumplen con las especificaciones en el caso de que usted produzca algún bien, ¿sí? Las medidas, el peso, color, ¿sí? También para la lista de chequeo se puede aplicar ahí. O sea, que mire que no solamente es perdón, en informática o en sistemas, sino pues que es transversal también para otras áreas. Ha cumplido con los ensayos de resistencia, impermeabilidad, etcétera, etcétera. ¿Ha habido alguna incidencia? ¿Se han llenado los requisitos? Bueno, el producto final es conforme, entonces mire que no solamente, como le digo, es para sistemas, sino que es también para bienes. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las pistas de auditoría. ¿Sí? Me pasó. Es que tengo aquí esta pantalla muy grande, entonces ya. Las pistas de auditoría tienen dos propósitos, implosión y explosión. La implosión permite rastrear una transacción desde su origen, pasando por el proceso de transformación a que es sometida hasta su almacenamiento y presentación. ¿Sí? Y el propósito de explosión permite la reconstrucción de las diferentes operaciones a que ha sido sometida una transacción. ¿Sí? Se hace necesario almacenar junto a la transacción los siguientes elementos. La identificación de origen, que permite que la fuente de la transacción sea rastreada de una manera única, identificador de destino. Bueno, eso lo pueden leer ustedes ahí. Yo les voy a hablar qué es lo que puede hacer usted con eso. Entonces resulta que cuando usted desarrolla un software, usted tiene que grabar siempre algo que se llama la bitácora, que es que todo registro que haga o todo proceso que se haga en el sistema tiene que quedar registrado en el sistema mismo, en una tabla. Y aparte de eso, toda otra tabla, ¿sí?, tiene que tener un campo que diga, cuando usted guarde la información, quién hizo ese cambio, ¿sí? ¿Quién modificó ese registro? ¿Quién lo agregó? ¿Correcto? Entonces, eso se llaman normalmente las pistas de auditoría, las trazas o la bitácora, que lo llamamos en sistemas. Muy bien. Eso lo veremos ahora en la segunda sesión, porque hay que trabajar, voy a trabajarles con Access para mirarles, explicarles cómo la bitácora. Ejemplo, rápidamente, que nos va a acabar este tiempo, entonces, ejemplos de ambos identificadores. En una aplicación de cuentas por cobrar, la identificación de origen debería ser el número del documento único, el identificador de destino, el número único del cliente, ¿sí? En un sistema de inventarios, el identificador de origen debería ser el número terminal único, ¿sí? Entonces, mire, usted en un sistema, para abreviarles eso, porque usted lo puede leer luego, como les digo a usted, si usted hace una operación en un sistema, ¿sí? Entonces, usted dice, por ejemplo, agregar un nuevo usuario. Entonces, usted le preguntó que el código, que el nombre, que la dirección del teléfono, y cuando usted le da a guardar, supuestamente cuando usted entra a un software, lo primero que hace es loguearse con un usuario, ¿correcto? Ese usuario debe quedar en la memoria del equipo, en una variable del software, y cada que usted guarde un registro, al final de ese registro, tiene que decirle, ese usuario lo creó a tales horas. O primero que todo, en la tabla, decir qué usuario creó ese registro. Y en la tabla, aparte de bitácora, todo el proceso. A qué hora entró ese usuario, qué accedió, qué creó, qué borró, qué cambió, qué modificó y a qué hora salió. ¿Correcto? Esas son las trazas o bitácora. ¿Correcto, muchachos? ¿O alguna inquietud ahí? No, nada. En Excel. Entonces, vamos a dar por terminada esta primera sesión. Nos quedan 2 minutos. Nos quedan 2 minutos, entonces nos vemos a las 7:20 en la segunda sesión y continuamos con estos temas. Listo, pero ya nos vemos. Ya nos vemos. Listo, profe. Listo.